Listo. Bien, entonces continuamos. Clase número 3. La clase pasada estuvimos viendo la definición del valor absoluto. El valor absoluto es eh, una regla que podemos decir ahora. Más adelante vamos a ver lo que son funciones. Le adelanto que el valor absoluto es una función. Eh, bueno, ahora podemos decir que es una regla donde a cada número real le asigna lo que estábamos llamando como la distancia al cero. Entonces, por ejemplo, si tenemos la recta, tenemos acá el cero, y tenemos un número acá x, ¿sí? El valor absoluto de x va a ser esta distancia, ¿sí? Lo mismo si es que tenemos un número negativo por acá. El valor absoluto va a ser esa distancia, ¿sí? Eso sería para un i menor que cero y para un i mayor que cero. Bueno, buenas tardes a todos los que están entrando. Y eso sería entonces el valor absoluto. Y yo les decía que, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 era igual a 3. Siempre el valor absoluto es positivo. Y eso lo notamos en la primera propiedad, en la primera parte de esta proposición que tenemos aquí. Entonces, para cualquier número real, se cumple que el valor absoluto es siempre mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. La definición del valor absoluto me dice que siempre un número en valor absoluto va a ser mayor o igual que cero. O sea, al evaluar un número en un valor absoluto, siempre el resultado es positivo o cero. Y va a ser cero si, solamente si, el elemento que estoy evaluando es cero. O sea, si el valor que yo pongo dentro es diferente de cero, si x es diferente de cero, entonces el valor absoluto de x es mayor estricto que cero. ¿Sí? Mayor estricto. Sí, eso lo podemos concluir de 1 y 2. Por otra parte, también veíamos que la multiplicación de elementos en un valor absoluto es lo mismo que la multiplicación de los valores absolutos, esta propiedad 3. La 4, notamos que el valor absoluto de x es lo mismo que el valor absoluto de menos x. Esto también lo pueden ver como que la distancia de estar en un punto es al cero, es lo mismo que si yo hago una reflexión en torno al cero, por ejemplo, estoy en x y voy a menos x, entonces esta distancia es la misma acá, ¿ya? Entonces esa distancia sería valor absoluto de x, y del menos x al cero también sería valor absoluto de x. Ya, y aquí quedamos en estas últimas tres propiedades, 5, 6 y 7. 5 y 6, perdón, 5 y 7, estas son muy importantes en este caso porque son útiles para resolver las inecuaciones. Si se dan cuenta, 5 representa una inecuación. Buscar los valores de x, tal que en valor absoluto son menor o iguales que una constante c. Es importante que esta constante sea positiva, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Bueno, voy a anotar acá lo siguiente, observación. Valor absoluto de x, por ejemplo, menor o igual que menos 2, no tiene solución. ¿Sí? Entonces, esta no tiene solución, y bueno, es simplemente debido a la propiedad 1. ¿Sí? Entonces aquí lo puse como ejemplo, pero en general, cualquier número que ustedes pongan acá que sea negativo, la inecuación no va a tener solución. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es siempre mayor o igual que cero. Por lo tanto, si yo estoy pensando en un número que sea en valor absoluto menor o igual que un número negativo, nunca voy a encontrar uno, no existe, la inecuación no tiene solución. Entonces, debido a 1, al cuadrito 1, no tiene solución. Entonces, por eso es importante que esta constante de acá esté en los reales o sea cero, ¿sí?
o sea, perdón, los reales positivos, que tiene que ser un número mayor o igual que 0, ¿sí? Si c es un número mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x menor o igual que c es equivalente a decir que x es mayor o igual a menos c y menor o igual que c. En breve vamos a ver ejemplos y aprovecho de explicar de igual manera el 7, que están muy relacionadas. En el caso de que es menor o igual que la constante, bueno, se ocupa de esa desigualdad, pero en el caso de que tengo valor absoluto de x mayor o igual que una constante, entonces se separan en dos casos: x menor o igual que menos la constante y x mayor o igual que la constante. Sí, Benjamín. Profe, tengo una consulta. En Sí, la propiedad 5, sí. ¿cómo yo sé que ese es positivo o negativo? No, es que, bueno, aquí lo dice el enunciado, ¿sí? Lo dice el enunciado. Pero en los Ah, ya, problemas ok. van a haber números, ya. O sea, uno va a poder ver directamente el número, por ejemplo, en este que les puse acá, -2, ¿ya? Entonces inmediatamente vamos a ver si puedo aplicar esta propiedad o directamente la ecuación no tiene solución. Vamos a estar viendo ejemplos y ahí va a quedar un poco más claro. Pero C en este caso representa cualquier número real positivo. Francisco, Sí, profe, es que no entendí mucho la propiedad 7. ¿sí? Ya, la explico de nuevo. Bueno, entonces, en esto ustedes se tienen que poner el caso de que quieren resolver una de estas inecuaciones, ya sea 5 o 7. Después vamos a ver un ejemplo con números, pero vuelvo a explicar esto de manera general. Si yo quiero resolver que algo en un valor absoluto es mayor o igual que una constante, esto se resuelve de dos maneras. Perdón, esto se traduce en dos otras inecuaciones, que sería los x tal que son menores o iguales que menos c, o los x que son mayores o iguales que c. Un ejemplo numérico sería, entonces, si yo quiero resolver x mayor o igual que 3, por ejemplo. Si yo quiero que el x sea mayor o igual que 3, entonces esto me lleva a estos dos posibles casos: que el x sea menor o igual que -3, o que el x sea mayor o igual que 3. Básicamente en eso se reducen los dos casos. Vamos a estudiar ejemplos con esto en breve, ¿ya? Pero esa es la propiedad. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Y al Sí, final profe, esto, perfecto. Esto se ahí traduce quedé. en eso o eso, ¿sí? Genial. Y por último, la desigualdad triangular, que es la propiedad 6 que ustedes ven ahí, desigualdad triangular, no dice nada más que la distancia de la suma de dos números al cero es menor o igual que la distancia de un número al cero más la distancia del otro número al cero. Básicamente, esto es la desigualdad triangular, esa parte de ahí es la desigualdad triangular, pero esta parte de acá abajo se deduce a partir de esta otra parte, ¿ya? Entonces, la ponen ahí como que todo eso es la desigualdad triangular, pero con que ustedes recuerden esto es suficiente, ya esa parte de la derecha, que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más y. Eso Profe, sería, disculpe, ¿podría ¿sí? subir un poquito, porfa? Para ¿Sí? ver las definiciones de a qué conjuntos ¿Sí? pertenecen cada letrita. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. ¿Sí? Era. Entonces, les decía que la desigualdad triangular es básicamente esta parte que ustedes ven ahí, que puse en una llave. La otra se puede demostrar a partir de esta. Entonces lo importante es que ustedes recuerden esta de acá. Si pueden aprender la parte de la izquierda, mejor aún. Pero si no, esa la pueden recordar o demostrar a partir de la que puse en la llave. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, si x es igual a 5 y y es igual a 2, yo tendría entonces que valor absoluto de x más y va a ser igual a 5 más 2, que es 7, valor absoluto de 7, y esto es 7. Y por otro lado, valor absoluto de x sería igual a valor absoluto de 5, que es igual a 5. Y valor absoluto de y es igual a valor absoluto de 2, que es igual a 2. Entonces en este caso se cumple que
7 va a ser menor o igual que 5 más 2, que es 7. ¿Ya? Entonces, en este caso se cumple con igualdad. ¿Por qué? Porque los dos números son positivos. En el caso de que los números son negativos, ahí como que es más interesante la desigualdad. Por ejemplo, si x sigue siendo 5, pero ahora el y es menos 2, yo sé que el valor absoluto de x más y va a ser igual a 5 menos 2, que va a ser 3, por lo tanto, valor absoluto de 3 es 3. Pero por otro lado, valor absoluto de x, bueno, es 5, y valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Por lo tanto, aquí me quedaría 3 menor o igual que 5 más 2, que es 7. Y se dan cuenta que ahí se cumple la desigualdad de manera estricta. 3 es menor que 7. Entonces, siempre que ustedes tengan dos números y le tomen el valor absoluto, va a ser menor o igual que los números en valor absoluto de manera separada. Esta propiedad, pocas veces ustedes la van a utilizar con números, ¿ya? O sea, como estos ejemplos que hice acá. En general, esta propiedad uno la ocupa con letras, ¿sí? Entonces uno la ocupa para demostraciones en general, ¿sí? Principalmente se utiliza para demostraciones y cuando trabajamos con álgebra, con letras, ¿ya? Bien, ese era un ejemplo donde se ve cómo funciona la desigualdad triangular. Bien, vamos entonces ahora a un ejemplo. Voy a poner acá ejemplos. Voy a poner uno. Y el primero es resolver. O voy a poner acá resolver. Y el primero es una ecuación. X menos 2 más 3. Todo esto en valor absoluto igual a 4. ¿Sí? Bien, entonces esta es una primera ecuación que vamos a resolver con valor absoluto. Antes de resolver inecuaciones, vamos a partir con una ecuación para que veamos cómo funciona el valor absoluto. Y nos vamos acostumbrando. Entonces, yo aquí en rojo les voy a poner siempre la idea es poder, poder sacar el valor absoluto. ¿Ya? Y esto se hace como analizando la expresión poniéndose en casos, o mediante casos voy a poner, casos para X. Y eso, ya a grandes rasgos, eso. Entonces, siempre que tengamos una inecuación o una ecuación con valor absoluto, lo importante es tratar de sacar el valor absoluto, porque nosotros no podemos llegar y operar el valor absoluto. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Analizando la expresión y, y verificando qué es lo que puedo hacer, qué es lo que está correcto hacer. Y otra forma es como mediante casos, que están bien relacionadas estas dos formas, pero esto no es como que son métodos, sino yo les digo como lo que hay que hacer. Aquí en el ejemplo va a quedar más claro. Aquí me refiero con analizando la expresión y mediante casos. Entonces, analizando la expresión, ¿qué hace uno? Uno mira esta expresión de acá. Quizá lo primero que uno dice es que restricciones, no hay restricciones. No hay restricciones, lo primero que podemos decir. Por otro lado, yo tengo un valor absoluto y dentro del valor absoluto, noten que dentro está esta expresión, que es x menos 2 más 3. Yo les pregunto, ¿esto puede ser negativo? ¿No? No. ¿Ya? ¿Y por qué no?
Porque hay un Porque valor el valor absoluto. absoluto, porque el valor absoluto tiene que ser exacto. No puede X tener. menos 2 siempre va a ser positivo. ¿Ya? O sea, yo sé que valor absoluto de x menos 2 es mayor o igual que 0 para todo x en los reales. Yo sé que 3 es mayor o estricto que 0 para todo x en los reales. Por lo tanto, de esta yo concluyo que x menos 2 más 3 va a ser mayor o estricto que 0 para todo x en los reales. Eso es lo que yo concluyo. Entonces yo tengo un número que es siempre positivo para todo número real, que está dentro de un valor absoluto. Si yo voy a la definición del valor absoluto, vamos acá arriba y veo, para que no les confunda voy a poner acá la definición con un A. Si tengo A, va a ser A cuando A es mayor o igual que 0, y menos A si A es menor que 0. En este caso nuestro A es valor absoluto de x menos 2 más 3. Y por lo que nosotros concluimos aquí, esto de acá, el A, que es x menos 2 en valor absoluto más 3, es siempre positivo. Por lo tanto, si yo voy a la definición del valor absoluto, siempre me voy a encontrar en este caso. Siempre voy a estar en ese caso. Por lo tanto, simplemente puedo reemplazar el valor absoluto de A por A. ¿Por qué? Porque la expresión así lo dice. El valor absoluto de A va a ser siempre igual a A. Entonces, a eso me refiero con analizar la expresión. La expresión es siempre positiva, entonces puedo simplemente decir que valor absoluto de x menos 2 más 3 en valor absoluto va a ser igual a x menos 2 más 3 en valor absoluto. Y por lo tanto, la ecuación de arriba va a ser equivalente a resolver x menos 2 más 3 igual a 4. Esa sería entonces la ecuación que tengo que resolver. Si se dan cuenta, esto es equivalente entonces a resolver, si es que resto 3 acá al lado, a que x menos 2 en valor absoluto sea igual a 1, ¿cierto? Si es que resto 3. Y ok, acá tengo entonces dos opciones. Si yo quiero que el valor absoluto de algo sea igual a 1, yo voy a querer entonces que x menos 2 sea igual a 1 o que x sea igual, perdón, que x menos 2 sea igual a menos 1. ¿Sí? Esas son las dos opciones que me da el valor absoluto. Si yo quiero que la distancia de un número al 0 sea 1, bien, el número puede ser 1 o menos 1. Por lo tanto, obtengo de esta ecuación con valor absoluto estas dos ecuaciones lineales. Y esta ustedes la saben resolver muy bien, es simplemente despejar x. Aquí me quedaría que x es igual a 3 o que x es igual a 1. ¿Sí? Y esa sería entonces la solución. X pertenece al conjunto que tiene el 1 y el 3. Esa sería entonces la solución de esta ecuación. Sí, esta ecuación tiene dos soluciones. En general, valor absoluto, cuando hay un valor absoluto, pueden haber más de una solución. Pueden haber incluso 4, dependiendo si hay más de un valor absoluto. Pero, ¿Sí? profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿No estaría mal entonces como dar la solución en un conjunto? Porque si la damos en un conjunto, podría ser no solamente el 1 y el 3, sino que también podría ser el 2, y ahí no daría el resultado. Ya. No, es que hay una diferencia. Voy a explicarlo al tiro. Entonces, qué pegado ahí. Cuando están con llaves, son los conjunto discreto. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene el 1 y el 3. Ya solo el 1 y el 3. Es diferente a cuando está así como intervalo, que eso sería así todo el intervalo. Por ejemplo, si lo vemos como en la recta, tengo el 0, sería solamente el 1 y solamente el 3. En cambio, si tengo un conjunto como intervalo, este es un conjunto continuo. Esto no me lo estoy diciendo yo, conjunto discreto, conjunto continuo. No están incorrectos, pero no sé si en ningún libro lo llamen así.
Por ejemplo, tengo el 0, voy a poner el 1 ahí, y el 3. Entonces, en cambio, este conjunto toma todo eso. Me corrí. Ahí. Entonces, esa sería la diferencia entre cuando tiene llaves y cuando tiene corchetes, ¿ya? También, bueno, ustedes saben que si tienen intervalos de esa manera, es lo mismo que tener esto. Yo en general ocupo los corchetes, me gusta más. Este también es un conjunto continuo, pero este no toma los bordes. Tienen el 0, ponen el 1, el 3, y entonces va a ser eso, sin tomar el 1 ni el 3. Ya aquí sí los tomo. Entonces esa sería la diferencia. Cuando es con llaves, solamente tiene el elemento que está como, que se muestra ahí, que es el 1 y el 3, nada más. En cambio, si tiene corchetes o paréntesis redondos, ahí cambia la cosa y sería todos los números en el intervalo. Sí. Bien, perfecto. Entonces ahí quedó claro eso del intervalo y el conjunto discreto con llaves. Sí, profe. Sí. Bruno quiere preguntar algo, antes me pidieron que explicara de nuevo. Sí, profe, eso de lo que explicó de las A, ¿podría mostrarlo, por favor? Ya, voy a explicar de nuevo y voy a mostrar eso de nuevo. Ok. Entonces, nos estamos enfrentando a una ecuación con valor absoluto. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la expresión. Como les decía ahí en rojo, tenemos que tratar de sacar el valor absoluto para poder trabajar los números, porque si no hay un valor absoluto no podemos mezclar la x con la x ni los números con los números. Por lo tanto, hay que deshacernos de ese valor absoluto. Entonces, para eso analizamos la expresión. Lo primero que notamos es que no hay restricción. No hay restricción porque no hay ningún número que se indefina, ninguna división, nada extraño. Por otro lado, al ver la expresión dentro del valor absoluto, nos notamos que es x menos 2 más 3, que a este yo le llamé a. Este a, nos preguntamos si va a ser positivo o negativo. Si es positivo o negativo, vamos a la definición del valor absoluto. Si el a es positivo, el valor absoluto de a va a ser igual a. Pero si el a es negativo, el valor absoluto de a, yo lo tengo que representar como, con un menos afuera y un más. Perdón, un menos y la letra a. Teniendo eso en mente, lo que hago yo es analizar el signo de esto, del a. Y me doy cuenta que valor absoluto de x menos 2 es siempre positivo por esta propiedad 1 que ustedes ven acá, por esa propiedad ahí. Y si yo le sumo algo que es positivo, es 3, entonces va a ser aún más positivo. Va a ser mayor estricto que 3, de hecho. Va a ser mayor estricto que 3. Para no confundirlo voy a poner mayor estricto que 0. Pero es mayor estricto que 3, por lo tanto va a ser mayor estricto que 0. El a va a ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de a va a ser simplemente a. No hay que ponerle un menos adelante ni nada. Simplemente puedo cambiar el valor absoluto de a por a. ¿Por qué? Porque a es mayor o igual que 0. En este caso, x menos 2 en valor absoluto más 3 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, en la ecuación, vuelvo a mi ecuación, que era valor absoluto de x menos 2 más 3, puedo simplemente reemplazarla por x menos 2 en valor absoluto más 3. O en otras palabras, sacar el valor absoluto de más afuera. Hasta ese punto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Si no, continúo. No, Perfecto, No, bro. perfecto. Entonces, ya tenemos esa expresión, que es mucho más simple que la anterior. Eliminarnos un valor absoluto, solamente analizando el signo de la expresión. Eso es lo que ustedes se tienen que acostumbrar a hacer siempre, ya analizar qué hay dentro del valor absoluto y ver los casos. Bien, entonces, redujimos esta expresión, tenemos un t a la izquierda, lo pasamos restando, con el 4 me forman este 1. Entonces la expresión me queda x menos 2 en valor absoluto igual a 1. Al tener una ecuación con valor absoluto igual a un número, en lo que está dentro
puede ser igual al número o a menos el número. Ya, si se dan cuenta, tenemos el 0. Para que el valor absoluto sea 1, puedo estar ahí en 1 o en menos 1. En ambos casos, la distancia al 0 es 1. Por lo tanto, lo que está dentro del valor absoluto puede ser eso de ahí. Yo quiero que esa distancia sea el valor absoluto. Por lo tanto, el x menos 2 puede ser igual a 1 o el x menos 2 puede ser igual a menos 1. Esas dos opciones tengo. De la primera, sumo 2 y obtengo que x es igual a 3. Y de la segunda, de igual manera sumo 2, pero obtengo que x es igual a 1. ¿Sí? Al pasar en ambos casos hacia la derecha. Y entonces concluyo que el x puede ser o 1 o el x puede ser 3. Y esos son los dos casos que tengo. Bien, no sé si ahora quedó alguna duda con esta. Ya, perfecto, genial. Bien, vamos entonces a otro ejemplo. Voy a agregar una página. Ahí. Bien. Vamos ahora a un ejemplo. Estos son ejemplos más o menos sencillos, pero ustedes después van a ir viendo ejercicios más complejos, ya en la ayudantía y en el taller. Bien, entonces tenemos ahora x menos 2 en valor absoluto menor o igual que 4. ¿Sí? Esta es la ecuación, y en la ecuación tenemos que encontrar x, y aquí ustedes donde tienen que recordar la propiedad número 5, que me dice, valor absoluto de algo positivo, me lleva a este otro caso, entonces, a que el x es menor o igual que c, y a que el x es mayor o igual que menos c. Entonces, teniendo esa propiedad en mente, ¿sí? Teniendo esa propiedad en mente, lo que nosotros hacemos es aplicarla aquí directamente. Entonces, lo primero a poner acá es que no hay restricción. Esto lo voy a poner siempre para que ustedes no se olviden después en los ejercicios. Aunque en este ejemplo es bastante directo que no hay restricción. Entonces, aplicando la propiedad, esto va a ser equivalente, ¿sí? Equivalente ¿a qué? A que x menos 2 sea menor o igual que 4 y mayor o igual que menos 4, ¿sí? En este caso, el c sería c es igual a 4, ¿sí? Por lo tanto, lo que está dentro del valor absoluto, que la otra expresión era x, ahora es x menos 2, pero eso lo representa para cualquier número, ¿ya? No es necesario que dentro haya solamente un x, como lo hice antes. Si quieren pueden ver la propiedad con un a, y ahora el a es x menos 2. Entonces las propiedades le dice que valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 4 es equivalente a decir que x menos 2 es mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. Y acá ustedes bien, para resolver esto, pueden sumar 2 en ambos lados y le va a quedar menos 4 más 2 menor o igual que x. Es como pasar el 2 rápidamente de ambos lados, y menor o igual que 4 más 2. Entonces, 2 veces. Entonces les queda menos 2 menor o igual que x menor o igual que 6. Y esto gráficamente sería con el 0, menos 2, 4, y entonces sería este conjunto, tomando los extremos, entonces ahí bien pintados para que se note que los toma. Y sería entonces esa la representación gráfica. Por otro lado, como intervalo, lo pueden escribir que el x pertenece al menos 2,6. ¿Sí? Y esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, ¿por qué recién ¿Sí? puso 4? Sí. Porque me equivoqué. No sé. Ahí, lo borro. Ah, ya. No, Lo ahí está, siento. gracias. Sí, 6, ya, Ya, ahí pues. sí. Ya. Sí, alguien más levantó la mano. No sé si era por eso mismo, me equivoqué. Sí, es 4, perdón, es 6 y no 4.
Claudio, Mm. ¿Cuál sería una posible restricción? O sea, ¿le podría dar una restricción a este ejercicio, a esta inecuación como para cachar más o menos cómo funcionan las restricciones? Porque todavía no me queda muy claro eso. em, o sea que ahí ya tendría que cambiar la expresión. Por ejemplo, si es que la inecuación fuera algo, lo voy a poner en otro color, fuera algo del estilo 1 dividido en x más 1 menos 2 menor o igual que 4. Si se da cuenta en la misma expresión en cuanto al valor absoluto y los números, lo que cambia es la función que tiene el x. Acá es simplemente x, pero en este lado de acá es 1 dividido en 1 más x. Entonces, como tenemos una división que relaciona el x, yo sé que lo de abajo no puede ser 0. Por lo tanto, el x más 1 tendría que ser diferente de 0, lo que es equivalente a que el x sea diferente de menos 1. Entonces, la restricción sería x diferente de 1, o en otras palabras, que el conjunto de restricción sería igual a todos los números reales, pero yo tengo que sacar el menos 1. ¿Sí? En ese caso habría una restricción, porque la expresión se indefine si el x es igual a menos 1. Y entonces siempre va a haber una restricción, o sea, va a haber una restricción siempre y cuando la x no sea x naturalmente, po, ¿o no? O solo cuando ¿Cómo? está dividiendo Ah, algo. Por ejemplo, si es 2x, porque ahí ya no es como solo x. no, ahí cuando son expresiones como lineales, como rectas, no hay restricción. Siempre son en las fracciones, en las raíces que vamos a ver más adelante, si uno tiene raíz de x menos 2, por ejemplo. Lo de la raíz no puede ser negativo, entonces x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y esa sería otra restricción. También en los logaritmos no pueden ser negativos el argumento. eh, y así, dependiendo de cada función. Gracias, profe. ¿Sí? Benjamín, hay dos Benjamín. Benjamín Pino primero. Ok, que para el caso de la expresión de esta expresión, es lo mismo que si fuese solamente menor. O sea, que el Sí, valor esté entre el -4 y el sí, 4, pero sin incluirlo. sí, buena observación. O sea, ahí las propiedades, se me olvidó mencionarlo, pero estas propiedades siguen siendo válidas cuando ese menor no está. O sea, menor igual no está, ¿ya? Si fuera menor estricto, ocurre lo mismo, simplemente saco el menor estricto, perdón, el menor igual. Se cambio el signo menor igual por un menor estricto. Lo mismo para el mayor igual. Puedo acá Ya. poner un mayor igual, aquí sería menor, perdón, paso a mayor, paso aquí a menor y aquí a mayor. Es decir, saco los iguales. Que da la igualdad, Sí, simplemente dejo el la signo diferencia. menor estricto, claro. Entonces ahí si es menor, aquí va a ser menor y menor. Gracias por la pregunta. No me había olvidado decir eso. Eh, ahora Benjamín Salinas. Sí, profe, ¿podría bajar un poquito donde está el ejercicio? Sí, Que tengo una duda en cuanto a la solución. Entonces, la solución sería desde el -2 hasta el 6, sí, exacto. todo Todo ese ese, conjunto. sí, todo es intervalo. Es decir, A ver, está el 3, está el 4, el 5, el -1, el 0 y todos los decimales entre medio. entonces todos esos números satisfacen la ecuación. Claro, si usted toma cualquier número de ahí y lo reemplaza arriba, le daría una verdad. Es decir, Así. que esto se cumple. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tenía su mano? Yo, profe, Emilio, ¿sí? una preguntita, volviendo al caso de que fuera menor estricto de C. ¿Sí? En ese caso, si es que fuese menor estricto de C positivo, ¿por qué no podría ser menor o igual a C negativo? Eh,
Aquí en este caso, si tenemos x mayor o igual, mayor estricto que c, y Sí. su pregunta es ¿por qué en esta parte x menor o igual que c, por qué hay que igual poner menor, En solo el caso menor? de que X, sí, en el caso de que X fuese menor estricto que C, ¿por qué no podría ser igual a C negativo? Ah, ya. Porque, sí, porque en ese caso no se cumpliría la, la Ah, desigualdad, por verdad, no, ejemplo. sí. Perdón, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. O sea, si ponemos eso, entonces es solamente con esos signos, porque si no consideraríamos por ejemplo, el 5, si fuera 5, y entonces el valor absoluto no va a ser menor estricto que 5, sino podría ser 5. Por eso hay que sacarlo también. Bien. ¿Más preguntas? Si no, continúo. Quiero hacer un último ejercicio de esto y ver si puedo comenzar con más materia. No, quiero hacer 2 ejercicios más, pero el que viene es sencillo igual. Entonces vamos 3. Valor absoluto de x menos 2 mayor o igual que 2. Bien, entonces, en este ejercicio es muy parecido al de arriba, solamente que el menor igual ahora es mayor o igual. Entonces lo primero es decir que restricciones no hay. ¿Sí? No hay restricciones. Bien, entonces, x menos 2 mayor o igual que 2 es equivalente, según la propiedad 7 que tenemos acá, a que x menos 2 sea menor o igual que menos 2, o x menos 2 sea mayor o igual que 2. Esas son las dos opciones. Bien, y estas se trabajan por separado, pero básicamente hacer lo mismo, pasar el 2 sumando. Entonces de esta me quedaría x menor o igual que menos 2, se anulan y me quedaría x menor o igual que 0. O x, si es que sumo 2, me queda mayor o igual que 4. Y entonces las soluciones serían, gráficamente, tengo el 0, sería para allá una, menor o igual que 0, así. Y desde el 4 también hacia la derecha. Eso serían los mayores o iguales que 0. Eso me quedaría entonces la solución, tomando el 4. Y como intervalo sería que el x pertenece al intervalo, perdón, voy a usar más espacio, x pertenece al conjunto menos infinito hasta el 0, toma el 0, unión el 4, que también lo toma, entonces pongo cerrado, al más infinito. Y esa sería entonces la solución. Si se dan cuenta, esa es la diferencia cuando tengo un valor absoluto mayor o igual o menor o igual. ¿Hay alguna pregunta en este caso? Genial. Vamos entonces a un último ejercicio de valor absoluto. Profe, un ¿Sí? compañero escribió una duda en el chat. Ah, ya. Ya. La pregunta es si es con un mayor estricto, o sea, es decir, un signo así. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo mismo. Lo mismo. Si fuera mayor estricto, esta propiedad igual se cumple, entonces sería del mayor igual, cambiamos todo por mayor estricto, menor estricto y mayor estricto. Entonces el ejercicio sería exactamente lo mismo, salvo que, si quieren lo puedo poner con otro color, si esto fuera mayor estricto, aquí iría menor estricto, aquí mayor estricto, acá menor estricto, mayor estricto, y en cambio esos puntos de ahí serían sin pintar, y este intervalo de acá sería abierto, ¿sí? Abierto. Entonces eso es el caso donde la desigualdad es estricta. Bien, vamos a un último ejercicio que ya es un poquito más complejo de valores absolutos.
aquí por favor, mucha atención. ¿Qué pasa cuando tenemos suma? Voy a poner entonces 4, me salió verde, ahí. Suma de valor absoluto, voy a poner x menos 1 en valor absoluto más x más 1 en valor absoluto, menor o igual que 2. Bien, en este ejercicio vamos a ver muchas cosas particulares que pasan, entonces, por favor, mucha atención. Bien, si se dan cuenta, tengo dos valores absolutos, el ejercicio es bastante más complicado, no puedo llegar y sacar los valores absolutos, porque las expresiones de adentro cambian de signo. Entonces lo que yo tengo que hacer es ponerme en casos. Ponerme en casos. Entonces lo primero es, bueno, voy a decir que la restricción no hay, ¿ya? No hay restricción porque son expresiones lineales que no hay problema. Bien, ¿a qué me refería con los casos? Ya, voy a poner lo siguiente. Si se dan cuenta, yo tengo valor absoluto de x menos 1, va a ser igual a x menos 1, estoy reemplazando simplemente la definición, cuando x menos 1 es mayor o igual que 0. Y por otro lado va a ser menos x menos 1, cuando el x menos 1 es menor que 0. Esto es lo mismo que tener x menos 1 cuando tengo x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces puedo pasar el 1 sumando y me va a quedar x mayor o igual que 1. Y valor absoluto de x menos 1 va a ser menos x menos 1, paso el 1 sumando nuevamente y me quedaría x menor que 1. Entonces, el valor absoluto cambia de signo, o perdón, la expresión x menos 1 cambia de signo en 1, y por lo tanto va a ser x menos 1 cuando x es mayor o igual que 1, y va a ser menos x menos 1 cuando x es menor que 1. Análogamente, si me permiten hacerlo más rápido, x más 1 va a ser x más 1 cuando x es mayor o igual que menos 1. Estoy saltando un paso. Y va a ser menos x más 1 cuando el x es menor que menos 1. Entonces, esas serían las expresiones para el valor absoluto de x más 1 y de x menos 1 respectivamente. Entonces, ustedes notarán que aquí tengo tres casos, ¿ya? ¿Por qué tres casos? ¿Por qué? Pongo el 0 ahí. Para el valor absoluto de x menos 1, el cambio se produce ahí, en 1. Entonces, para allá es positivo y para allá va a ser negativo. En cambio, el x más 1 en valor absoluto cambia de signo en el menos 1. Por lo tanto, va a ser positivo para allá y negativo para allá. Entonces, aquí hay tres tramos. Si se dan cuenta acá, esto se cruzan los casos. En este caso de acá, todo esto va a ser positivo. Acá, entre menos 1 y 1, el valor absoluto, o x menos 1 es negativo, y x más 1 es positivo. Entonces ahí tendría los signos cambiados. Y del menos 1 en adelante sería negativo, ambas expresiones. Entonces, ¿qué me dice esto? Que hay tres casos. Tres casos. ¿Sí? Tres casos. Bien. Esto que les expliqué yo aquí a ustedes, no sé si pudieron entenderlo completamente. Es importante que después vayan estudiando y repasando. Pero también ustedes lo pueden ver quizá con más claridad con la tablita. ¿Recuerda la tablita que hemos estudiado? Ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden poner las rayitas, ponen el menos infinito, ponen acá el 1, o el menos 1, perdón, voy a hacer un poco más grande. Ponen el menos infinito, el menos 1, el 1 y el más infinito, que al final son los puntos críticos donde esta expresión cambia de signo y donde esta expresión cambia de signo, ¿sí? Entonces van acá, ponen el x menos 1, el x menos 1 es positivo del 1 en adelante,
ahí pasa positivo, y a la izquierda es negativo. El x más 1 se hace 0 en el menos 1, a la derecha es positivo, y a la izquierda es negativo. Entonces, esta misma información que yo les puse acá, que probablemente entienden mejor, es la que traté de poner ahí. Y la que también está escrita ahí, en la definición de las funciones. Entonces, haciendo este análisis de la forma que ustedes quieran que le acomode más, ustedes pueden identificar estos tres casos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los casos? Voy a ir paso a paso. 1. El primer caso sería cuando x está en el intervalo menos infinito, menos 1. Si yo estoy en este intervalo, y lo voy a poner abierto, ¿qué ocurre en este intervalo? El valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a menos x menos 1. ¿Por qué va a ser igual a esto? Porque la expresión me dice que es negativa. Lo de adentro es negativo, por lo tanto, tengo que ponerle un menos afuera. En cambio, si yo veo x más 1, bueno, igual ocurre lo mismo, también me doy cuenta que la expresión es negativa. Por lo tanto, también tengo que ponerle un menos afuera, y me quedaría así, x más 1. Por lo tanto, en el caso que estoy trabajando para estos x, solo para estos x, la expresión x menos 1, yo la puedo cambiar, perdón, x menos 1 en valor absoluto la puedo cambiar por menos x menos 1. Y la expresión x más 1 en valor absoluto la puedo cambiar por menos x más 1. Entonces, voy a mi ecuación, a mi inecuación, que era valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x más 1 menor o igual que 2. Entonces, en este caso que estoy trabajando, es importante que estoy trabajando en este caso, solo en este caso, para esos valores de x. Para esos valores de x, este problema es equivalente a reemplazar las expresiones por lo que corresponde, que sería x menos 1, ahí, x menos 1, y más menos x más 1, que sería la otra expresión. Y esto menor o igual que 2. Y de esa manera yo saqué los valores absolutos que no me dejan trabajar, esos valores absolutos que no me dejan trabajar con facilidad, y los llevé entonces a una ecuación lineal o una inecuación lineal que ustedes sí saben resolver. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Aún queda mucho el ejercicio, así que si quieren preguntar, háganlo ahora. Hasta este momento, que quede claro hasta este momento, porque después de replicar básicamente lo mismo. Profe, ¿Sí? yo me perdí el momento en el que explicó por qué el valor absoluto de x menos 1 es igual a menos, entre paréntesis, x menos 1. En Ya. esa parte me perdí, en esa puede Sí. contar. Perfecto. Entonces, de la tablita, la voy a explicar de las dos formas. Primero con la definición. En la definición de valor absoluto de x menos 1, nosotros concluimos que la expresión es x menos 1 cuando x es mayor o igual que 1 y vale menos x menos 1 cuando x es menor estricto que 1. Yo en este caso estoy en x entre menos infinito y menos 1. Estoy a la izquierda del 1, entonces estoy en valores menores que 1. Por lo tanto, la expresión valor absoluto de x menos 1 es igual a menos x menos 1. Lo mismo pueden notar de la tablita. La tablita yo veo que x menos 1 es negativo en menos infinito al menos 1. Si se dan cuenta, ahí es negativo. Y por la definición del valor absoluto, al ser la expresión negativa, el valor absoluto yo lo puedo sacar poniendo un menos afuera de la expresión. Entonces, valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a menos x menos 1. Por eso puedo decir que estas expresiones son iguales en este caso de acá. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, profe, entendí. Gracias. Ya, súper. Y lo mismo ocurre para el x más 1. Por eso se pueden intercambiar las expresiones. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? disculpe que mi pregunta sea media latera, Tranquilo. pero sigo sin entender por qué hubieron 3 casos y no 4. Ya, ¿por qué? Porque es que hay dos casos que se traslapan, por decirlo de alguna manera.
que al final ya, a ver, veamos esto de acá. Entonces, por un lado tenemos x más 1 y por un lado tenemos x menos 1. Entonces, en un caso esto va a ser x más 1 y en otro caso x menos 1. Perdón, x menos x más 1. Y tenemos estos dos. Entonces, nosotros tenemos que cada valor absoluto se separa en dos casos. Por lo tanto, uno podría pensar que al final yo tengo que estudiar 4 casos. Cuando este se cruza con S, cuando este se cruza con S, cuando este se cruza con S, y cuando este se cruza con S. Esos serían entonces los 4 casos. Pero lo que pasa es que estas expresiones se obtienen simultáneamente o solamente pueden efectivamente ocurrir en 3 conjuntos, que son estos de acá. Yo puedo ponerme en estos 4 casos, pero al final voy a estar repitiendo intervalos. ¿Por qué ocurre eso? Si es que lo vemos gráficamente de nuevo. Porque del 0, por ejemplo, yo sé que la expresión en 1 para allá es positiva. Así. ¿Sí? Para allá es positiva. Voy a ocupar colores ahora. Y para acá es negativa, esta expresión de acá. Entonces, esto sería para el x menos 1. Entonces, x menos 1 sería ahí positivo y x menos 1 sería ahí negativo. Pero ahora voy a la expresión para el x más 1. X más 1 cambia de signo en menos 1. Entonces, para acá va a ser positivo. Todo esto va a ser positivo. Y para el otro lado va a ser negativo. Entonces, al final, hay solamente 3 casos. 3 casos. Un caso sería de aquí a la izquierda, que sería donde ambas expresiones están en azul, que son negativas. Hay otro caso donde la expresión es positiva para la x menos 1, perdón, negativa para la x menos 1, y positiva para x más 1. Por lo tanto, este es un caso mixto, donde una es positiva y la otra negativa. Y hay otra donde ambas son positivas, que sería el último intervalo. De este gráfico, notamos entonces que ¿cuál de estos casos que está acá no existe? No se puede dar que x más 1 sea negativo, a ver si estoy bien, que x más 1 sea negativo y que x menos 1 sea positivo. Eso no puede ocurrir. Y ese es el caso que, bueno, no vemos reflejado quizás las 4 combinaciones. Por eso simplemente hay 3 casos. Ah, ya, gracias, profe. Ya, me extendí un poco, pero era como para tratar de que quedara claro. No, sí, sí, pero lo entendí completamente ahora. Ya, perfecto. Entonces este caso no ocurre. Ya ese caso no ocurre. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Profe, ¿me puede subir un poquito, por favor? Para copiar? Sí, sí. Ahí o más arriba, puedo alejar igual un poco. Gracias. Profe, ¿por qué no incluye el menos 1 con el del alcance ahí? Sí. Dentro del cuadrito. No lo incluyo porque por la definición del valor absoluto, ¿ya? El x menos 1 cambia de signo, perdón, el x más 1 cambia de signo o es negativo cuando es menor estricto. ¿Ya? Aquí, cuando es menor estricto. Por eso no lo incluyo. Ahora, en el caso que viene, voy a poner mayor o igual que menos 1, y entonces ahí va a ser positivo. Entonces ahí sí lo voy a incluir.
En estricto rigor es un detalle. Si usted incluye acá x menos 1, al final lo saca del otro y va a llegar igual bien a la respuesta. No es como tan terrible que lo incluya en el uno o en el otro caso. Lo importante es que lo incluya en alguno de los casos. Pero para ser más riguroso, según yo, lo correcto es que se incluya en el otro que viene después, que vamos a revisar. Entonces, copio de nuevo. Si no hay más dudas, voy a empezar a resolver esto, que es la ecuación que obtuvimos. Esta ecuación es la que obtuvimos. Esta ecuación de acá. Entonces, ahora simplemente hay que trabajar como ustedes saben. Cambiamos los signos de las expresiones, me quedaría menos x más 1 más menos x menos 1 menor o igual que 2. Esto es equivalente. Menos x, me quedan menos 2x, me queda 1 menos 1, 0, entonces menor o igual que 2. Aquí para despejar el x voy a dividir por 2, por menos 2, perdón, y como estoy multiplicando o dividiendo, si quieren, por un número negativo, esto me queda entonces que se cambia de signo, y me quedaría x mayor o igual que 2 dividido en menos 2, menos 1. Esa sería entonces la solución. Bien, entonces, aquí algo muy importante. En este caso, obtuve x mayor o igual que 1, menos 1. Pero, voy a poner pero con mayúscula, estamos trabajando con x menor que menos 1. Si se dan cuenta, el caso que estamos estudiando es de menos infinito al menos 1. Por lo tanto, entonces, en este caso, no hay solución. No hay solución. ¿Sí? Bien, explico esto un poquito más. Para llegar a la expresión que trabajamos recién, nosotros estamos trabajando con los x en menos infinito y en menos 1, que son los x que me permiten deducir esta expresión. Por lo tanto, yo solamente voy a buscar soluciones en ese conjunto. Si quieren, ustedes lo pueden ver como una restricción del caso. Es algo así. Es como una restricción del caso. Algo así. Ya no los quiero confundir más con eso, con más nombres, pero lo pueden ver como si funcionara como una restricción de un caso. Entonces, yo hice todo el trabajo algebraico y encontré que mi solución es x mayor o igual que menos 1. Pero x mayor o igual que menos 1 no cumple que x es menor que menos 1. Es decir, la solución que satisface la desigualdad no satisface el caso. Por lo tanto, no hay solución en este caso. Ya no hay solución. O uno puede decir que la solución es vacía. ¿Sí? Y esa sería entonces la solución de este caso, vacío. Bien, ¿hay alguna duda con esto último que hice? No. Perfecto. Bien, voy entonces al segundo caso. Segundo caso voy a poner. El segundo caso entonces va a ser para x entre menos 1 y 1, que sería este intervalo de acá. Este intervalo de acá. Entonces voy a poner x en menos 1,1. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar el tiempo. En este caso, ¿qué ocurre? X está en este intervalo. Yo dije que ahora sí iba a tomar el menos 1. Entonces voy a tomar el menos 1 ahí y ese no. En este caso, valor absoluto de x menos 1 es menos x menos 1. Y valor absoluto de x más 1 es la misma.
x más 1, sin cambio de signo. Entonces ahora se ocurre esto. Bien. Por lo tanto, la expresión que era x menos 1 más x más 1 menor o igual que 2 es equivalente a resolver, ahora intercambio las expresiones, me quedaría x menos 1 más x más 1 menor o igual que 2. Sigo resolviendo. Toda esta información ustedes la pueden ver de la tabla o de cómo definen las funciones, ahí es como ustedes lo trabajen. Entonces me quedaría x menos 1 más 1 más x más 1 menor o igual que 2. Esto es entonces equivalente a tener las x se me van y me queda 2 menor o igual que 2. ¿Ya? Esto es verdad. Esto es verdadero para todo x en los reales. ¿Sí? Para todo x en los reales, 2 es menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque es una expresión verdadera que es independiente de x. Por lo tanto es verdad. Pero nosotros no vamos a decir que la solución son todos los reales. La solución de este caso va a ser que el x entonces pertenece al menos 1,1, que es el intervalo en el cual yo estoy trabajando. Por lo tanto, esa sería la solución de este caso. ¿Sí? Como llegué a algo que es verdadero siempre, se cumple para cualquier x, pero en particular se va a cumplir solamente para los x del caso que estoy trabajando, que sería el menos 1 al 1. Bien, ¿hay alguna duda con este caso? Profe, ¿por qué el menos 1 sí va incluido y el menos, o sea, y el 1 no? Porque el 1 lo voy a incluir en el caso que viene. Ah, Entonces, mientras yo lo tome en alguno de los casos, está bien. Es decir, es como que lo estoy evaluando, entre comillas, al menos una vez. ¿Alguna otra duda? Si no, vamos al último caso. Voy a poner el tercer caso. Entonces, los x que me faltarían son los x en el 1 al más infinito. En este caso, entonces, valor absoluto de x más 1 es igual a x más 1, y también valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1. Por lo tanto, la expresión x más 1 más, perdón, estoy cambiando creo, es x menos 1 más x más 1 menor o igual que 2 es equivalente a x más 1, x menos 1 más x más 1 menor o igual que 2. Y esto es equivalente a que 2x, se me van estos, me queda menor o igual que 2. Si divido por 2, me queda x, perdón, equivalente a x menor o igual que 1. ¿Sí? Esa sería la solución de este caso, pero si notamos, nosotros estamos solamente del 1 en adelante, y por el otro lado tengo los menores que 1. Entonces al final la única solución va a ser el x. La solución de este caso es x igual a 1. Esa sería la solución de este caso. Bien, ¿hay alguna duda con este caso? profe, lo de al principio son menos 1 y más 1, ¿no? Que no se entiende muy bien. ¿Cuál? ¿Esto de acá? No, los de abajo a la derecha, cuando... Arriba, no, al medio. ¿Acá? Sí, después del implica. ¿Estos? Sí. Sí. Son unos que taché, sí. Como Ah, tengo ya. menos 1 y 1, los taché, sí. Esos unos se van. Bien. Entonces me ¿Profe? queda, esta es la solución del tercer caso, ¿sí? ¿Cómo hubiera quedado si hubiéramos incluido el 1 en el segundo caso y en el tercero no? Ya, en el tercer caso, pues, si hubiéramos hecho eso, aquí hubiéramos puesto x menor o igual que menos 1, menor que 1, y como yo llegué a una verdad, hubiera dicho que entonces es solución para menos 1 al 1 cerrado. Cerrado. Y hubiera entonces quedado directamente x pertenece a menos 1,1 cerrado.
Y en este último caso no lo hubiera incluido, y entonces hubiera dicho x mayor que 1 por esta restricción, pero en este menor o igual que 1. Entonces en este caso me hubiera dado vacío. Por lo tanto, hubiera sido solución en el caso anterior, pero en esta no. Ya, profe. Entonces ¿Y hubiera llegado a eso, la misma la respuesta. solución de la expresión completa es la unión de todas las soluciones o no? De Exacto, los tres casos. exacto. Entonces voy a poner acá, solución final es la, voy a poner entre paréntesis, unión de los tres casos. Unión de las soluciones de todos los casos. Eso sería entonces la solución final, que en este caso corresponde a el vacío, que es la solución del caso 1, unión el 1, menos 1,1 abierto, que es el caso 2, y unión el valor 1, que es la del caso 3. Y todo esto entonces me daría, para no ocupar más hojas, me daría entonces el intervalo menos 1,1. Ese sería entonces la solución. Entonces este es del caso 1, este es del caso 2 y este es del caso 3. Y esa sería entonces la solución final y la respuesta final al problema. El control es el 24. Les confirmo inmediato. Alguien, no sé, aprovecho de preguntar si tienen alguna otra duda. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el caso 2, ¿por qué al desaparecer la X y quedar una verdad, eso significa que todo esa solución es la correcta? Sí, vamos a retomar eso al tiro. Le aprovecho de decir que sí, el control es el sábado 24. Sábado 24. Entonces estamos acá. Debido a que yo tengo 2 menor o igual que 2. Yo les puedo preguntar, ¿para qué x en los números reales se satisface que 2 es menor o igual que 2? O visto de otra manera, ¿hay algún número real que haga que la expresión 2 menor o igual que 2 sea falsa? Y la respuesta es no. La respuesta es que para todos los números reales, siempre 2 es menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque es una expresión verdadera que es independiente de x. Por lo tanto, siempre es verdad. Siempre es verdad. Ok, me quedó muy claro. Muchas ¿Sí? gracias. Ya, perfecto. Bueno, si lo hacen de otra manera y llegan a la respuesta correcta, puede que esté bien, puede que haya algún error, pero siempre lo importante es ir verificando paso a paso. ¿Sí? Emilio. Profe, una preguntita, no tiene mucho que ver con la operación, eso sí. Sí. 2 se podría expresar también como 2 es mayor o igual a 2. Sí, sí, o sea, 2 menor o igual que 2 es verdad y 2 mayor o igual que 2 también siempre es verdad, ¿ya? Ya, gracias. Porque al final, recordemos que se traduce en que esto me permite dos casos, 2 menor que 2 o 2 igual a 2. Entonces ustedes han visto en lógica, me imagino, un complemento, esto es falso o verdadero, entonces me les queda verdadero. Y por eso siempre es verdad. ¿Sí? Esto es la definición que nosotros vimos de menor o igual. Bien, estamos en la hora, ya se pueden retirar. Bueno, antes les comento que mañana en el horario de consulta voy a estar haciendo algunos ejercicios voluntarios para los que quieran asistir. Si tienen consulta igual las pueden hacer ahí. Voy a subir igual a YouTube esos ejercicios.
Profe, Sí, eso mismo le iba a preguntar a qué hora es el horario de consulta mañana. 9:40 creo que es el bloque 2. El bloque 2 es de las 8:50 a las 9:25. Perdón, el bloque 3-4 quise decir. Sí. Ah, ya. Gracias. En YouTube, yo le mando el link. ¿Les ha llegado el link al correo, no? El link que le envío. ¿Está en el aula en todo caso? Ya, es que no son las mismas, porque hay algunas. Cada profe sube su contenido y los videos que suben no son como de cada paralelo. Mis clases yo las tengo que subir como por mi propia cuenta y enviárselas. Ya voy a dejar de grabar.